Bueno, aquí con otro interesante tema, aprovechando la visita del pastor Gustavo Riveros desde Bogotá, Colombia. ¿Qué tema vamos a tratar ahora, pastor? Vamos a tratar precisamente un tema interesante que tiene que ver con la iglesia y algo que viene golpeando la iglesia en este tiempo, y es autoridad. 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 La importancia de la autoridad, ¿cierto? La importancia de la autoridad, porque la autoridad nos rige a todos, por más bajito que estemos o por más alto que estemos, la autoridad se tiene que desarrollar y debe respetarse la autoridad. Y debemos estar siempre bajo autoridad. Claro. De hecho, no es el tema, pero cuando habla de autoridad, no habla necesariamente de superioridad o de ser. El que tiene autoridad no necesariamente es mayor o es más, adquiere mayor responsabilidad. Un tema de autoridad es el matrimonio, ¿no? La palabra dice, mujer, sujetad o sujétense a sus maridos, ¿no? Entonces, cuando habla de sujétense, está diciendo, él es la figura de autoridad, pero no está diciendo que el marido es más que la mujer. Simplemente ese es el orden de autoridad. Y me llama la atención porque cuando viene en el principio, cuando Adán y Eva, cuando Eva es engañada por Satanás, y luego viene, y bueno, toda la historia que no la vamos a platicar, pero cuando regresa Dios y le dice que busca a Adán, dice, hey, ¿dónde estás? ¿No? Fue la cabeza. Y él dice, wow, la mujer que tú me diste. Entonces, parafraseando, Dios le dice a Adán, no estoy buscando al culpable, estoy buscando al responsable. Y tú eras el responsable. Sí. Y no le eches la culpa a aquella. Y eso es lo que va a pasar. La gente que es en autoridad adquiere un nivel más que de superioridad, responsabilidad. Y por eso la gente le saca la vuelta porque no quiere ser responsable. Extraordinario cuando uno está en el espíritu. Porque al hablar de autoridad espiritual estoy hablando de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Una responsabilidad a desarrollar. Por eso el tema que hemos escogido. Escogimos el tema de David. En 2 de Samuel capítulo 11 vamos a ver esta historia. Permítame, pastor, leerla unos pocos versículos. Sí, adelante. Y desarrollar así la historia de este tema. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Estoy seguro que esta mujer no se estaba bañando con ropa, estaba desnuda. Andaba en su traje de Eva. Andaba en su traje de Eva, por eso la expresión aquí, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Están dando la descripción de que era una mujer ya identificada, mujer esposa de Urías Eteo, hija de Elián. Eran personajes conocidos. Y dice la escritura, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Entonces hicieron saber a David, y David le pregunta por qué no fue, y él dice, estoy en guerra, tengo mi gente en la guerra, yo quiero defender a mi país, quiero defender a mi tierra, proteger a mi rey. ¿Cómo he de ir a acostarme con mi esposa cuando yo tengo la necesidad de estar en la guerra? Entonces lo dejó otra noche más, lo embriagó, lo emborrachó, para que él descendiera a casa. Descender a casa tiene el significado de que este hombre fuera y tomara a su mujer sexualmente y tuviera una relación sexual, para que el pecado de David fuera cubierto, fuera tapado,
por el inocente del esposo, pero el esposo tampoco, ni a un borracho, fue porque tenía un sentido de responsabilidad, un sentido de obediencia, de responsabilidad, de obediencia, y por eso no descendió. Entonces luego David, el rey David, manda una carta por manos del mismo Urías Eteo, diciéndole a Joab que lo pusieran en los recios de la batalla y lo dejaran solo para que la gente lo matase, y así se cubriera el pecado, su pecado, y este hombre no se diera cuenta de la traición que el mismo rey le hizo. Aquí hay algo interesante, pastor. Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esto es clave. Era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra y David se quedó en Jerusalén. Cuando la Biblia dice que David se quedó en Jerusalén, está hablando de que esta autoridad se quedó sabio en su propia opinión. Quedarse en Jerusalén es quedarse sabio en su propia opinión. Cuando usted pierde la responsabilidad, cuando usted deja de actuar en obediencia, cuando usted no hace caso omiso a la autoridad, es porque usted está siendo sabio en su propia opinión, de una u otra manera. Y David se quedó en Jerusalén, quedó sabio en su propia opinión. Debía ir a la guerra y no fue. Debía estar haciendo esto y no lo hizo por quedarse haciendo otra cosa. Y dice algo interesante: y sucedió un día al caer la tarde, al irse la luz, al entrar la oscuridad, es decir, al irse la presencia de Dios, porque cuando usted no está en la voluntad de Dios, usted está desprotegido, sin la presencia de Dios. Pasó una cosa, cuando habla de sabio, me gusta el discernimiento ese. En la palabra de Dios dice que cada quien es sabio, es un proverbio, cada quien es sabio según su propia opinión. Cuesta la palabra, cada quien es, el hombre es sabio según su propia opinión, y luego agradece, pero Dios discierne El pensamiento. el motivo, los pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando uno es sabio en nuestra propia opinión, por lo general argumentamos para justificar. Yo pienso que tal vez el rey David podía argumentar por qué él se quedó, a pesar de que decía que es cuando salen los reyes a la guerra, porque en aquel entonces, cuando iban a la batalla, el rey iba al frente. El rey iba al frente. Y cuando encontramos aquí que cuando salen los reyes a la guerra, David se quedó. Tal vez se pudo haber argumentado, es que yo tengo peleando desde tantos años. Es que yo ya hice mucho. Es que yo ya pagué el precio. Ya me corresponde. Me merezco decidir cuándo voy y cuándo no voy. Y eso me lleva a mí de bajar la guardia. ¿Cuánta gente dice, yo necesito un espacio y ya pagué? Pues ¿cuál precio? ¿No? O sea, como si, mire, perdón que brinque una cosa a otra, pero he estado con personas que salen de vacaciones y están de vacaciones, digamos, en otro pueblo, otra ciudad o algo, y llega el día domingo y le dices, oye, ¿por qué no buscamos una iglesia? Uy, hermano, estoy de vacaciones. Vacaciones espirituales. O sea, no quiero saber de iglesia. Es que cuando estuve en mi casa, siempre la iglesia. Pero ahorita estoy de vacaciones, ni más, me voy de viaje, ni la Biblia me llevo. Misericordia. ¿Es cierto? Porque es que estoy cansado, tengo que descansar. ¿De cada cuándo la iglesia cansa? ¿De cada cuándo leer la palabra cansa? ¿De cada cuándo está en la presencia de Dios cansa? ¿No? Pero bueno, es otra historia. Ahora me acordé, no sé por qué. Pero es importante, viene a colación. Bueno, entonces aquí me llama la atención de que él tenía ante los ojos del mundo cualquier argumento para decir, me merezco quedarme, porque él no tenía nada que demostrar. Él fue un rey que Dios probó que el hombre era un hombre de batalla, un hombre que, o sea, el hombre no era un cobarde, en pocas palabras. El hombre no se quedó en la casa por cobarde, no se quedó en la casa por... Eso. El hombre, y dice, yo no tengo nada que probar. ¿Y cuánta gente permite? Y aquí voy a brincar otra más. La palabra dice, aquel que se siente fuerte, cuídese de no caer. Yo veo un descuido de parte de David. Dice, es que yo estoy bien firme. No, y se descuidó. Sí, porque la Biblia enfatiza diciendo el año que salían los reyes a la guerra. Y David no salió. Se quedó sabio en su propia opinión. Pero ahora analice esto. No se quedó para legislar, no se quedó para gobernar,
no se quedó para reinar, atendiendo los asuntos del reino. Se quedó flojo. Se quedó de flojo, durmiendo, de ocio, de pereza. Porque dice que, y sucedió un día al caer la tarde. Se levantó. Se levantó David, o sea que duró todo el día durmiendo. O sea que estuvo de ocio, de pereza, no estuvo gobernando ni legislando, fue de pereza. Dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Ahí está afirmando de que estaba durmiendo. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde el terrado vio a Betsabé, mujer de Urías Eteo. Note esto. Un rey con una responsabilidad, un hombre cualquiera con una responsabilidad, porque la autoridad es responsable. La autoridad habla de responsabilidad. Y era el año que salían los reyes a la guerra y no fue a la guerra, sino que se quedó de ocio, de pereza, y al irse la luz, al entrar la oscuridad, al irse la presencia de Dios, porque Dios no está con los perezosos, y eso es importante. Con los ociosos. Con los ociosos. Dicen por ahí que la madre de todos los vicios es la ociosidad. La ociosidad, la pereza. La pereza, ¿no? Y dice que David se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando usted estudia la palabra terrado, podrá darse cuenta que es un lugar sin techo. Es un lugar sin cobertura. Note, era un rey que tenía cobertura y se fue sin cobertura, en un tiempo sin cobertura, haciendo lo que Dios no le mandó hacer. Debía estar en la guerra y no estaba en la guerra, estaba de ocio, de pereza, haciendo nada. Y desde el terrado vio el pecado. El hombre peca por lo que ve, la mujer por lo que oye. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Desde el terrado, del lugar sin techo, sin cobertura, este hombre, este rey, cada uno de nosotros, por más posición que tengamos, necesitamos estar bajo cobertura. Así es. Desde el lugar sin cobertura, vio el pecado, vio la tentación. Un pastor por ahí dijo, vióla, deseóla, llamóla, comióla, embarazóla, deshonróla y devolvióla. Y vino el problema de muerte, el pecado. Claro. Vemos que le dio oportunidad. Si no hay responsabilidad en lo que nosotros hacemos, le abrimos la puerta a la tentación. Claro. Cuando nosotros perdemos la cobertura, ojo, por más pastor que sea, por más apóstol que sea, por más profeta que sea, evangelista, pastor y maestro, usted necesita, por más jefe que sea, por más usado que sea, usted siempre debe estar atento a una autoridad. Claro, mire, pastor, en la iglesia en la que Dios nos tiene trabajando, a mi esposa y a mí, recibí una llamada un día de un evangelista, cantante, evangelista, que alguien le dio mi número, sé quién se lo dieron con una buena voluntad, una buena intención de bendecir al pueblo. Y así como usted, pastor, ahora está compartiendo la palabra en las iglesias que Dios nos permite trabajar aquí en Estados Unidos y México, así tenemos a otros siervos de Dios, hombres y mujeres que vienen a bendecir con la palabra y con sus talentos y con sus dones al pueblo de Dios. Pero recibí esta llamada telefónica y este hombre me llama, pastor, y me dice, tu teléfono me lo dio, y me dijo el nombre, ¿no? Yo soy evangelista, yo soy cantante y quería ver si hay un espacio para que yo pueda ir a acompañarlos a las iglesias de ustedes y estar. Yo por algún motivo sentí algo todo sonaba bien, pero a veces en el espíritu uno siente algo, ¿no? Una especie de rechazo. Algo sentí yo ahí, nada mal, pero sentí como que... y yo esa pregunta realmente nunca la hago. Bueno, es que tampoco se suscita mucho ese caso de que me llamen y me digan que quieren acompañarnos en la iglesia. Pero yo le hice esta pregunta, le digo, oh, excelente, una vez más, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, oh, le voy a mandar por correo electrónico unos videos para que usted vea mi ministerio. Le digo, oh, sí, excelente. Y yo estaba precisamente aquí en la computadora, y dije, bueno, ahorita me meto a la computadora y reviso algunos videos. Dice, tengo unos videos compartiendo la palabra para que usted más o menos vea cuál es mi línea, vea, en fin. Digo, oh, excelente, pero sentí hacer una pregunta a este hombre. Dije, bien, ¿de qué ministerio vienes? ¿Cuál es tu cobertura? ¿No? O sea, ¿quién es tu pastor? Me dice, oh, no, yo no tengo pastor. No pertenezco a ningún ministerio. Yo viajo por todo el mundo, por diferentes lados, y yo no tengo ninguna cobertura, en otras palabras, no tengo que reportarme a nadie. A donde Dios me lleve. Y sentí por parte, bueno, en el espíritu, le dije, yo no te puedo tener. Me dice, pero, digo, ojo, no estoy diciendo que estés mal, y se lo dije así, si no tienes una cobertura, yo no te puedo tener.
Y quizás, pastor, usted aquí me puede ayudar un poco más. No necesariamente quiere decir que todo aquel que no tenga cobertura esté mal o que no pueda o no traiga la palabra de Dios o no pueda ser usado por él. Pero en ese momento, al menos en ese caso en particular, sentí que hacía falta que tuviera esa cobertura. No estoy demasiado exagerado en el tema, pastor, o qué puedo. Es precisamente este tema porque estoy bastante preocupado por la iglesia de Jesucristo. Hoy fácilmente la oveja dejó de ser oveja y se convirtieron en cabritos o en canguros, porque están saltando la cerca con una facilidad que asombra. Y precisamente si usted no está bajo cobertura, si usted no tiene alguien de autoridad sobre usted, usted está mal. Ahí sí quiero decirle, pastor, no obró mal, al contrario. Perfecto, si usted no está bajo una cobertura, usted es un llanero solitario. En cualquier momento usted comienza a dejar la marca de la Z, el zorro. Y esto y se monta a cualquier caballo plata y arre Hilbert y chao el amigo. ¿Qué quiero decirle? Se necesita estar bajo cobertura. Me llama la atención nuestro apóstol, el apóstol José Satirio dos Santos. Es un hombre que todavía le rinde cuentas al ministerio en Brasil y rinde cuentas al ministerio en Colombia. Esto es importante. Un hombre de la envergadura con él, con más de 600 iglesias en el mundo y con semejante ministerio apostólico tan interesante. Yo soy un paterno también, tengo 20 y tantas iglesias más 29 asociadas y yo le rindo cuentas a mi apóstol José Satirio dos Santos. También tengo una coinonía muy especial con el apóstol Miguel Puy y a mí me rinden cuentas muchos también. He aprendido a estar bajo cobertura. Cuando no se está bajo una cobertura se entra en ociosidades, se entra en cosas delicadas que pueden dañar el ministerio. Correcto. O sea que es importante que nosotros sepamos que es clave estar bajo una cobertura. ¿Clave por qué? Porque ella nos va a cuidar, nos va a guardar la paternidad en un momento específico, como David tuvo que tenerla. David buscó a Samuel como paterno para que le ayudase y le aconsejase. Y eso es importante. Vemos aquí a un hombre que teniendo autoridad de rey, le era necesario estar en la guerra, obedeciendo a su cobertura, a su rey, al Dios Todopoderoso, y a quien debía rendirle cuentas. Por eso Dios llamó a cuenta a través del profeta Natán. Más adelante usted lo puede ver. Y se queda en Jerusalén de ocioso, de perezoso, haciendo lo no debido. Y por esa ociosidad entró el pecado. Si usted no está bajo cobertura, cualquier cosa se inventa el diablo para poderlo hacerlo caer. Claro. Si uno es atacado estando bajo cobertura, bajo dirección, ¿cómo no si no se está bajo cobertura? Necesitamos estar bajo cobertura. Precisamente David despertó el interés por lo que no debía, por estar sin cobertura, haciéndolo no indicado en el terrado, sin techo. O sea que yo motivo a aquellos que me dicen, pastor, pero si es la misma iglesia de Jesucristo. Y yo, sí, claro, eso es verdad, es la iglesia de Cristo, eso es una gran verdad. Por eso, pero también es otra gran verdad que cada denominación tiene su visión. Por eso está Asamblea de Dios, Cuadrangular, Rocafuerte, Centro Cristiano, son diferentes denominaciones. Una misma iglesia, la iglesia de Jesucristo es una sola. Sí, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, no por sus iglesias, eso es una gran verdad. Pero cada iglesia tiene una visión y si usted se la pasa saltando de iglesia en iglesia, usted no va a tener control de lo que Dios le entregó. Usted no va a responder con lo que Dios le ha dado. ¿Qué estoy mostrándole en esta hora? Que Dios lo puso en un lugar para que usted sea como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces quiero mostrarle lo siguiente. Si agarra 10 perfumes, que en esencia son 10 perfumes de marcas diferentes, cada uno tiene su aroma. Cada iglesia tiene su visión. Y si usted está saltando iglesia en iglesia, usted no va a saber de dónde viene ni para dónde va. Por eso es necesario que usted sepa dónde está, hablar el mismo lenguaje. Si usted es cuadrangular, hable el lenguaje cuadrangular. Si usted es Rocafuerte, hable el lenguaje Rocafuerte. Si usted es centro cristiano, hable el lenguaje de centro cristiano.
De lo contrario va a tener una revoltura de olores en los perfumes, que no sabe a qué huele el primero, el segundo, el cuarto, porque estos 10 perfumes que puso de muestra tienen una revoltura de olores. Me recuerda en un restaurante que estaba una máquina de refrescos y un niño agarra poquito hielo y luego pasa por todos los refrescos. Oh, Y le echó tremendo, sí. de todos, de Coca-Cola, Sprite, el de frutas, hasta el Ice Tea creo que le echó. De todos todos los metió dentro de un solo vaso. Dijo, esto está rico. Y yo dije, ¿qué sabrá esa cosa? ¿No? Es como a veces meterle, ¿no? Y dije, refresco, sí, pero cada uno tiene su propio. Y sin visión no se puede avanzar, sin visión se perece. Sí. Es importante entender que se requiere una visión y cada visión tiene un propósito, tiene una misión que cumplirse. Y aunque todos, al fin y al cabo, toda la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, dentro de todas sus denominaciones, tienen como principal objetivo alcanzar almas, al fin y al cabo, cada una tiene sus características. Pero quiero hacerle una acotación también, pastor, y es esto. Eso se debe a los saltarines. Claro. Aún ovejas y ministerios saltarines, que no son capaces de sujetarse en el lugar que corresponde. David debía estar en la guerra y se quedó en Jerusalén. Y cuando usted se queda sin cobertura, cuando usted no está en el lugar que corresponde, haciendo voluntad de Dios, desarrollando el propósito de Dios, usted genera muerte, problemas para su vida. Y esto fue lo que sucedió con David por no estar bajo la cobertura y por no estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Claro, bajo la misma visión. Bajo la misma visión. Correcto. No es que David no tuviera mujer, porque de hecho tenía muchas mujeres. Muchas mujeres. ¿Por qué hago esto? Porque mire, pastor, cuando se sale de la visión, comienza a entrar el deseo. Ejemplo, pastor. Si usted va por primera vez, cualquiera de la iglesia, va por primera vez a otra iglesia, como todo es nuevo, como todo es diferente, va a decir, wow, qué bonito, híjole. Y luego llega a su iglesia, donde ya tiene un año o meses trabajando, donde ya se habituó, va a decir, no, como que allá tienen algo más, como, sí. explico, y empieza como que aquello está más bonito, y entonces ese anhelo. Pero si se metiera allá, después de unos cuantos meses, se da cuenta que es igual. Porque no hay una iglesia perfecta. No hay. Y si lo viera al entrar esa persona, ya es imperfecto. Lo que le quiero decir es que es como si yo, por ejemplo, mi esposa prepara una excelente comida. Por cierto, pastor, ¿qué tal que es mi esposa? Espectacular. Tengo que comerciar. Soy bendecido, pastor. Sí. Mi esposa hace una comida deliciosa, pensando en que viene su marido y lo quiere atender. Y yo resulta que llega la hora de la comida y yo no vengo, no aviso, no hablo. Y mi esposa dice, pues ¿qué haré? Bueno, voy a comer sola y sirvo a mis hijas, todo. Y en la noche o al otro día llego yo y dice, oye, te estuve esperando, preparé una comida para ti. Ah, no, es que fui a comer con la esposa del vecino porque me dieron ganas. Oh, y la comida que preparé, no, tranquilo, yo la comí con el vecino, no, tranquilo, ok. Al rato, 2 días después, vuelve con la esposa del vecino porque, ay, se me antojó. Al rato, como que la esposa del vecino cocinó un poquito más rico que la mía, creo. ¿Me explico? Al rato comienzo a comparar la comida de mi esposa con el vecino. Al rato me quiero mover a vivir a la casa del vecino. Y mi esposa, a veces pasa en la iglesia. Así eso, pasa ¿no? en la iglesia. Andan persiguiendo al que pareciera que cocina mejor palabra. Y en la iglesia Dios prepara un banquete para darle. Y la iglesia, ¿qué hace? Comiendo el banquete. Sí, cuando no se valora. Porque no se valora. Porque no tiene sentido de cobertura. Correcto. Porque no, como le pasó a David. El sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Pero aquí hay algo que hay que resaltar, y es un rey que debía estar sujeto. Por eso dice la Biblia, era el año en que salían los reyes a la guerra, hace énfasis. Por eso David vio a Betsabé, vio la tentación y se dejó arrastrar por la tentación, y la tentación lo llevó al pecado. Porque cuando usted no está bajo protección, bajo autoridad, fácilmente es presa del enemigo. El terrado es el lugar más vulnerable para que el enemigo nos haga daño, para que el pecado penetre con facilidad. Porque cuando usted no está bajo cobertura, usted se expone a cualquier viento de doctrina, a cualquier cosa que al diablo se le imagine, aún la carne guste. Porque cuando usted no está bajo cobertura, más fácilmente el pecado puede venir y golpear. Qué tremendo, ¿no? Sí, señor.
Ahora, si cometió pecado, ese es el tiempo de corregirlo. David no corrigió su pecado. Y cuando uno no corrige su pecado, trae muerte. Claro. Por no corregir su pecado debidamente, quiso con mentiras solucionar su propio pecado. Un pecado lleva a otro, ¿no? Como si una mentira... Un abismo lleva a otro abismo, dice la Escritura. Como que hizo una mentira, después para cubrir su mentira anterior, tiene que decir otra mentira. Y cuando viene a sentir, ya vive en un mundo lleno de mentiras. ¿no? Y en un mundo lleno de pecado y de mentiras. Por eso vemos aquí que David no supo estar en un momento clave de su vida, año que salían los reyes de la guerra, no supo estar en un momento clave de su vida bajo una cobertura, bajo la cobertura divina. Y no estando bajo cobertura, entró el pecado, la tentación le llevó al pecado. El pecado lo llevó a otro pecado, fue a mentirle al esposo de esta mujer y lo llevó a algo mayor, causar muerte. Ordenar su muerte. Wow. Ordenar la muerte. Hoy les invitamos nosotros, a ustedes que nos están viendo a través de este medio tan precioso, a que busque una cobertura, se mantenga bajo la cobertura, no haga nada sin cobertura, no te muevas sin cobertura. Vas a abrir una empresa, comunícala a tus pastores, que oren por ti, que te den el aval, que te den la bendición para que vas a viajar, toma cobertura, pide oración, que te cubran en oración. No digo que esto va a impedir que sucedan cosas, no, suceden cosas, pero estando bajo cobertura, siempre va a ser de mayor bendición, porque la cobertura te protege. Y a veces está mal que lo digamos los pastores, pero alguien lo tiene que decir. Pero mucha gente llega con nosotros los pastores a informarnos, ¿no? Pastor, le vengo a informar que he tomado esta decisión. Porque si venía un problema que le orilló a tomar esa decisión, ¿por qué no nos avisó antes para trabajar? Te voy a decir, ¿por qué? Porque, personal yo pienso, porque la gente que viene a informarle al pastor la decisión que ya tomó, no está buscando solucionar el problema, porque sabe que si previamente van con el pastor, oramos, pedimos dirección de Dios y es muy probable que resolvamos el problema. Y como ya se quieren mover o ya quieren hacer una decisión, prefieren mejor nada más avisar y no dar tiempo a solucionar, no dar tiempo a corregir. Eso es una área de rebeldía. Claro, lo es. Eso es una parte de la rebeldía. ¿Qué debió haber hecho David? David debió consultar a Dios si se podía quedar en Jerusalén o no. Correcto. ¿Qué debe hacer usted, mi hermano? Consultar antes de actuar. Antes de meterse en el problema, usted debe consultar acerca del problema. Un hermano en la iglesia me dijo, pastor, me voy. Le dije, ¿de dónde? De aquí, de la iglesia. Me dijo, no, de la ciudad. ¿Y eso por qué? Que Dios me habló, pero a mí Dios no me ha dicho. Pero es que a mí Dios me habló, a mí Dios también me habla. Sí, claro, a usted también Dios le habla. Pero si usted está bajo una cobertura, si usted está bajo una autoridad, debe aprender a conocer esto. Si te va a hablar a ti, también le va a hablar al pastor. Y si le va a hablar al pastor, te va a hablar a ti. ¿Por qué? Porque Dios revela lo que revela precisamente para que todos podamos movernos bajo la misma cobertura, bajo la misma visión. Uno nunca deja de estar bajo autoridad. Nunca. Por eso cuando el profeta Samuel le dice a Saúl en el capítulo 10 de Primera de Samuel, que le dice que lo unge, lo manda al sepulcro Raquel, lo manda a la encina, lo manda al collado, y luego le dice cuando vaya a Gilgal, espera 7 días hasta que te enseñe lo que has de hacer. O sea que Dios siempre va a usar a alguien para enseñarnos qué hacer. Y si yo no me dispongo a ser enseñado, si no tengo espíritu enseñable, no tengo espíritu de enseñanza. Tremendo, ¿no? Entonces esto es importante. Creemos ser sabios en nuestra propia opinión cuando nos quedamos en nuestra propia Jerusalén haciendo lo que se nos viene en gana. Y esto está trayendo maldición a la iglesia. Líderes que vienen y le dicen a uno, Dios me habló que me vaya ya y tengo que abrir una iglesia con usted o sin usted. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Eso es diabólico porque Dios tiene que hablarle al cuerpo, a la autoridad y vivir bajo la bendición. Si usted está sujeto a una visión, debe depender de la visión y saber que hay un tiempo específico en el que Dios lo llama. No dudo de su llamado, no dudo de su ministerio. Estoy dudando de la actitud que usted está teniendo cuando usted dice, es que esto es así, Dios me habló a mí y se está negando a que Dios le hable a otros. Dios nos habla a todos. Y si Dios va a mover un líder, va a mover una persona, le habla a la autoridad para que haya paz y haya
coinonía y haya unidad en lo que se hace. Ujú. Eso es importante. David debió consultar a Dios si se quedaba en Jerusalén o no. Usted debe consultar cada movimiento que vaya a hacer para que esté bajo cobertura, lo que lo protege, lo que lo guarda. Porque si acontecen cosas, la cobertura está ahí para cubrirlo, guardarlo. De lo contrario, si la cobertura no sabe nada, usted pierde. Pero aparte el otro detalle, pastor, es importante destacar que dice la palabra que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados. Lo que está diciendo aquí es de que también cuando habla de principados, cuando habla de esas huestes, habla de grupo, pero es un grupo organizado. Muchas veces piensa que como Satanás se rebeló contra Dios, es una bola de renegados que no llevan ningún orden y que entre ellos están haciendo zancadilla. No, la misma palabra dice cuando Jesucristo hacía milagros, decían, este hombre lo hace en nombre de Belzebú, en nombre de Satanás. Y dice, ¿cómo un reino prevalecerá si es un reino que está en contra del propio reino? Un reino dividido nunca prevalecerá. Y Satanás y el mundo de las tinieblas saben que si no permanecen unidos, no prevalecerán. Entonces tienen ellos que trabajar en unidad. Entonces cuando en la iglesia hombres o mujeres utilizando el nombre de Dios se mueven en toma de decisiones sin llevar esa autoridad o en ese orden de autoridad, entonces lo que acontece es que van desautorizados, desacreditados, y el enemigo se los come, porque básicamente lo que le estará diciendo en el mundo espiritual es tú eres un renegado. Tú eres un llanero con solitaria, un llanero solitario. Entonces, es importante. Mira, pastor, quiero leer este pasaje que mientras usted hablaba, vino a mi mente. El versículo 10, estamos de Juan 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mucha gente toma este pasaje que dice, el ladrón no viene, y dicen, se refiere a Satanás. Pero leamos a quién se está refiriendo. Muchos dicen, es que Satanás no viene, sino... Y sí es cierto, Satanás viene a hurtar, viene a destruir, viene a matar. Pero el pobre no tiene siempre la culpa. No tiene siempre la culpa, ¿no? Porque mira lo que dice, si nos recorremos al versículo 1, vean de qué está hablando. Él está diciendo, de cierto digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. Ese es el ladrón. O sea, y dice, porque el ladrón no vino, o sea, no está hablando de Satanás, está hablando del que no quiere entrar por la puerta. No quiere entrar. ¿Sí? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Entonces, ese hombre, esa mujer, del que no quiere entrar por la sujeción, por el conducto regular, correcto, por lo que es correcto, por el orden establecido. Ese que viene a matar, robar, a destruir. No Satanás. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Interesante. Dice, en fin, y pueden seguir leyendo ese pasaje, es extraordinario. Pero es importante entender cobertura sobre cobertura, autoridad sobre autoridad. O la Biblia nos muestra el Espíritu Santo de Dios sujeto al Hijo y al Padre. Y luego nos muestra al Hijo sujeto al Padre. Inclusive cuando le preguntan, ¿cuándo la hora? Dice el Hijo, ni yo lo sé, solo le corresponde al Padre. Y no está diciendo que el Espíritu de Dios, el Hijo o el Padre sea uno más que otro. Nos muestra un orden de jerarquías. Y eso es lo que tenemos que aprender dentro de la iglesia. Hay tanta gente que en el nombre de Dios está destruyendo, matando, hiriendo. A eso se refiere cuando dice que los que no conocen la palabra de Dios, los que no invierten tiempo en crecer, en aprender, se serán llevados por doctrinas, por estratagemas de hombre. Ni siquiera dice por estratagemas de Satanás, dice por estratagemas de hombres que usando el engaño, usando la mentira, van a hacer tanto daño. Me llama la atención aquí que hay dos personajes, David y Betsabé, encabezando esta historia. David, tipología de rey, de hombre de Dios, tipología de alguien con autoridad. Betsabé, el error del hombre. El error por no estar bajo autoridad. Betsabé es la equivocación del hombre. Betsabé es la inclinación del corazón del hombre cuando no se está bajo cobertura correcta. Hoy invito a todos los que nos están viendo, ya para cerrar este tiempo, quiero decirles que usted necesita estar bajo cobertura, en obediencia, cumpliendo, desarrollando.
Usted tiene afán por crecer y dar fruto y que las cosas sean rápidas, coseche arroz. Le da una sola cosecha y ya, para de contar. Pero si usted quiere esperar algo sólido que le dé fruto permanentemente, coseche aguacate. Demora 6 años en crecer y darle el primer fruto, pero después le seguir dando cosecha tras cosecha. No parará. Aprenda a esperar. Recuerde que del dicho al hecho hay un trecho y de la promesa al cumplimiento hay un tiempo. Todo viene en su tiempo. El sabio dijo, todo tiene su tiempo en la tierra, todo tiene su hora. Así es que póngase bajo cobertura. Lo que vaya a hacer, hágalo bajo cobertura. Va a hacer algún negocio, va a viajar a algún lado, póngase bajo cobertura. Hay mucho más de qué hablar. Nos podemos quedar aquí otras 2 horas más hablando, pero mejor lo hacemos en otra ocasión, pastor. Correcto. Sí. Bueno, nos despedimos. Fue un tema acerca de cobertura. Me llama la atención, pastor, que para cerrar, ningún tema que estaré tratando de hablar con más pastores y siervos que conocen de la palabra para que traigan el tema, pero quiero dejar esto dicho. Yo no voy a poner los temas. Yo básicamente, antes de prender las cámaras, le pregunto a los pastores cuál es el tema que quieren desarrollar. Yo simplemente los acompaño. Pero me llama la atención, pastor, que esos 2 temas que grabamos, los hemos grabado en un periodo de tiempo muy corto, el anterior y giraron sobre un mismo perfil. ¿Por qué Dios le puso a usted eso? Yo no sé, pero hay un propósito. Y no nos pusimos de acuerdo para hablar de esto, pero es interesante. Es importante saber que yo soy un ministerio itinerante, bajo cobertura, doy cobertura, soy un paterno y me muevo bajo cobertura. Nuestro apóstol sabe que estamos aquí compartiendo, fui invitado. De hecho, ayer estuvimos en conferencia con el apóstol, así es. Pero conozco lo que adolece la iglesia, por eso estoy hablando con autoridad. Conozco lo que hoy por hoy es la problemática de la iglesia, Jesucristo, su testimonio y todo lo demás. Por eso los estoy invitando a que podamos estar bajo cobertura y autoridad. Excelente. Gracias, pastor. Pastor, muchas gracias por haberme invitado. Dios les bendiga a todos. Una bendición. Nos vemos.